buenas tardes. Comienza Propuestas, la revista de la familia puertopadrense. La invitación es para que nos acompañe durante los próximos 27 minutos y juntos compartir temas de interés. Ya comenzamos. Durante los últimos meses, los puertopadrenses se han visto afectados por las arbovirosis, especialmente el chikungunya. Familias y barrios enteros han enfermado de manera diversa de esta plaga o esta arbovirosis, para decirlo de mejor manera, y muchas personas están inquietas porque sienten que los síntomas se extienden por un tiempo prolongado. Por eso, para conocer más detalles, tengo el gusto de recibir al doctor José Rafael Ruiz Abrán, médico clínico de vasta experiencia profesional y profesor de medicina interna de la Policlínica Romárico Oro aquí en Puerto Padre. Buenas tardes. Buenas tardes, Yaima. Bienvenido una vez más a esta revista. Un placer nuevamente. Doctor, de manera concreta, ¿cómo se define el chikungunya? Bueno, la fiebre de chikungunya es una enfermedad viral, obviamente infecciosa, que entra dentro del grupo de las llamadas arbovirosis, que son enfermedades virales que se transmiten a través de un insecto, o sea, de un vector, que puede ser casi siempre un mosquito, un jején, garrapatas, etc. O sea, a través de un insecto. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el sur de África a inicios de los años 50. O sea que imagínate que es una cuestión bastante vieja, su conocimiento. Y poco después se aisló el virus que produce la enfermedad. Durante muchos años esta enfermedad estuvo prácticamente circunscrita al África. Poco después se empezó a diseminar al Medio Oriente, a los países del sudeste asiático, a Oceanía, y en el 2013 se vieron los primeros casos en América, en Brasil concretamente, y de ahí empezó a diseminarse poco a poco hasta los países ya del Caribe. E incluso en esa época en Cuba hubo 2 o 3 casos que se detectaron, pero aquello no pasó de ahí. Sin embargo, ahora esta enfermedad, pues desde final del verano, prácticamente explotó en nuestro país. Se diseminó a todo lo largo y ancho de la isla. Es una enfermedad, o sea, el virus de chikungunya tiene un solo serotipo y 3 genotipos que se han ya detectado. El genotipo que comenzó en América cuando empezó la enfermedad era un genotipo asiático. Sin embargo, en el 2017 en Brasil se detectó la llamada variante EXA, por sus siglas, que es una variante africana que se comenzó a ver en Brasil y de ahí pasó a otros países. Eso es a grandes rasgos lo que es una enfermedad, te repito, se transmite por el vector y que produce un cuadro viral agudo con consecuencias a largo plazo. Usted mencionaba algo interesante y es que aunque ya anteriormente en Cuba se habían detectado casos de chikungunya, en estos últimos tiempos vimos una explosión. Desde su experiencia, ¿a qué circunstancias se atribuyen esta rápida propagación de esta arbovirosis? Es interesante eso, Yaima. La rápida propagación del virus, el contagio tan fácil, tan veloz y tan abarcador, fue incluso la razón por la cual algunas personas dudaron de que fuese realmente el mosquito el transmisor. Porque en una familia empezaba y todo el mundo caía enfermo y en el mismo barrio. Bueno, bien. En realidad, ha habido algunos factores particulares que han convertido esta epidemia en Cuba en una epidemia de una propagación bastante rápida. La primera cosa es que en nuestro país existe una incidencia, una población de mosquitos enorme, donde quiera, en las ciudades, en el campo, en las costas, donde quiera. Y existe el mosquito que más transmite la chikungunya, que es el Aedes aegypti, no es el único, también el Albopictus transmite, pero el Aedes aegypti es el que más lo transmite, que pica de día, que está en el mismo entorno urbano de las personas, y la población de mosquitos en Cuba es muy, muy grande. Esa es la primera razón. La segunda razón, las malas condiciones higiénicas de la comunidad. La presencia de vertederos donde quiera, desechos de todo tipo,
charcas, aguas estancadas, esa presencia casi abarcadora de esa mala higiene, junto a la presencia del mosquito, que es un transmisor por excelencia, y finalmente la presencia en el país de la cepa africana, la EXA, que tiene mayor contagiosidad, más rapidez en la transmisión, cuadros más intensos y síntomas más duraderos. O sea, todos estos tres factores llevaron a que la epidemia fuese verdaderamente explosiva en nuestro país. Y por eso es que está plenamente justificada la manera en que ha ocurrido. Sí, algo muy interesante, porque es cierto que uno escuchaba a la población decir, no puede ser el mosquito, porque es que es algo tan rápido, porque es real que hubo un tiempo donde prácticamente en todos los lugares las personas estaban enfermas con chikungunya, incluso los centros de trabajo, Exacto, donde faltaba más de la mitad del personal, precisamente porque estaban con esta enfermedad que además es invalidante en muchos casos y no permitía. El mosquito es evidentemente el transmisor por excelencia. Te voy a dar un dato curioso. Se han hecho algunos estudios y se ha encontrado parte del genoma viral en el semen y en las transfusiones de personas que han estado infectadas, pero no está claro si esas vías aportan transmisibilidad al virus. O sea, se ha detectado, pero no está claro. La transmisión es 99,9 por el mosquito. Muchas familias también tienen la inquietud porque enferman, varios miembros conviven en la misma casa, pero no todos presentan ni los mismos síntomas ni tienen la misma evolución. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es que realmente se desarrolla esta enfermedad desde el momento en que el mosquito nos pica, el tiempo de incubación y después, bueno, estos síntomas? Esta enfermedad tiene tres fases: la fase aguda, la fase subaguda y la fase de cronicidad. La fase aguda de esta enfermedad se mantienen más o menos los mismos síntomas en todas las personas. Cuando la cosa empieza a cambiar es a partir del 10º día que termina la parte aguda. ¿Y por qué ocurre esta diversidad que tú mencionas? Porque esos síntomas los determina tu sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico de todas las personas es diferente. Actúa diferente, emplea diferentes mecanismos, y eso implica la enorme diversidad de cuadros del chikungunya. O sea, el virus es el mismo, pero el virus no es el que da los síntomas. Es tu sistema inmune tratando de combatirlo primero y después de reparar esos tejidos que han sido afectados por el virus. Esa es la razón por la cual es tan diverso el cuadro de una persona a otra persona. Hay individuos que prácticamente no sienten nada. Hay individuos que están 4 o 5 días con un malestar, unos dolores en algunas articulaciones, y al 7º día ya no tienen absolutamente nada. Hay otros individuos que pasan 3 semanas, 4, 2 meses, y aún continúan con síntomas que después hablaremos con más detalle. Sí, doctor. Ya usted explicaba que el transmisor de esta enfermedad es precisamente el mosquito. Y aunque muchas familias, muchas personas tratan de cuidarse y adoptan las medidas en sus hogares, en centros de trabajo, para precisamente prevenir esta enfermedad, no siempre tienen el resultado esperado. ¿Realmente existen acciones efectivas para protegerse del mosquito? Eso es una cuestión muy curiosa. Vamos a suponer, o vamos a explicarlo de la forma más sencilla. Para que se enferme una persona, tiene que haber un mosquito hembra ya infectado con otra persona que vuela a tu alrededor y te pique. Cuando eso ocurre, ya te inocula el virus, automáticamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo evitar que ese mosquito no te pique? Hay varias formas. Todas tienen su efectividad, pero ninguna es perfecta. O sea, cubrirte con ropa que te cubra de mangas largas, eso es muy bueno. Usar repelentes verdaderamente efectivos también es importante. Manillas impregnadas con el repelente también es importante. El uso de mosquiteros, de telametálicas, de mallas, no exponerse en lugares donde haya mosquitos, todo eso es muy bueno y aporta.
aporta positividad a la prevención, pero no es perfecto. O sea, te untaste el repelente, te quedó una pulgada aquí arriba de la mano, que no te untaste porque al pasarte no te diste cuenta, o aquí, la cara. Si el mosquito te picó ahí, porque ahí no hay repelente, ahí te va a picar, ya te infectó. ¿Entiendes? Si te quedó una parte del cuerpo descubierta, ya te infectó. Si se coló un mosquito a tu cuarto, uno a tu cuarto, o el mosquitero quedó con un pliegue y le quedó un hueco, ya te infectaste. O sea, la prevención es necesaria, es efectiva, pero no un 100%. Por eso las personas que dicen, yo me echo de todo, y de todas maneras me infecté. No hay perfección, hay siempre un rango de probabilidad de que te infecte. Y lo otro es que los criaderos están por donde quieran. O sea, no es que tú tengas que sentir una mosquitera enorme al lado tuyo para decir, ¿a qué mosquito? Un mosquito, uno solo, que en tu casa pique al enfermo. Y ese mismo mosquito puede, en el transcurso de 2 o 3 horas, picar a 5 o 6 de la familia. Ese mismo mosquito. Están todos infectados. Por eso es que la explosión, la familia entera, la cuadra entera, el barrio entero, porque ocurre de esa forma. Así mismo es que a veces las personas dicen, pero si no hay mosquitos, ¿cómo ahora Sí está? los Sí, hay, es que ese es el sí lío, los hay. que no lo hay en grandes cantidades, uno no siente como cuando hay esa plaga de mosquitos, pero siempre hay pero algunos. Sí sucede. O sea, la prevención es útil, es importante, hay que hacerlo, pero siempre queda la probabilidad de que te pique. Y es que a veces pican y uno ni cuenta se da. Es lo otro. No siempre siente el picazo del mosquito. Exactamente. Muchas veces el mosquito nos picó y ni siquiera nos dimos cuenta, estamos durmiendo y como usted dice, quedó un hoyito por el mosquitero y por ahí se coló el mosquito. Es el mosquito. Doctor, yo le propongo hacer un alto en nuestra conversación para en un segundo tiempo conocer un poco más sobre esta enfermedad. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Usted no se vaya, acompáñenos. En la lucha contra vectores, prevención es la palabra clave. Únete al autofocal. Seguimos en Propuestas, la revista de la familia puertopadrense que hoy conversa con el doctor José Rafael Ruiz Abrán, médico clínico, sobre el chikungunya. Doctor, en el primer tiempo hablábamos de manera general de lo que era el chikungunya y cómo se presentaba de diferentes formas en las personas. Precisamente, ¿por qué es tan variable la evolución de los síntomas en las personas que se contagian con el chikungunya? Yaima, eso es fácil de entender, a pesar de que muchas personas creen que es complejo. No. El sistema inmunológico tiene sus herramientas para combatir una infección. Y cada persona usa esas herramientas acorde a sus potencialidades, acorde a sus características propias. Y eso es ese es el núcleo de la variabilidad de los síntomas que se ven en el chikungunya y en muchas enfermedades infecciosas también, virales y bacterianas. O sea, no todas las personas reaccionan de la misma forma. Hay individuos que tienen una fiebre muy alta, muchos días, toma del estado general, dolor de cabeza, tienen un rash parecido al del dengue, le duelen las articulaciones, le duelen los músculos, y todo eso ocurre de una manera junta para llevar a la persona a una postración prácticamente significativa. Sin embargo, hay otras personas que la fiebre es poca, los dolores no son tan agudos, no hay tanta toma de estado general, no hay diarreas, no hay vómitos. O sea, uno puede decir, pero ¿cómo va a ser que a mí me dé de esta forma y a mi mamá le dé de esta otra forma? Eso lo explica el sistema inmunológico. No es el virus el que dicta los síntomas. Es la manera en que tu sistema trata de combatir al virus primeramente y después de reparar las zonas del organismo que fueron infectadas por el virus. Hay que tener en cuenta que el virus
hace su trabajo dentro de cada célula, no afuera, adentro. Y las células quedan marcadas inmunológicamente como que están afectadas. Y entonces el sistema inmune produce una serie de sustancias, citoquinas, linfocitos killer, que son células que matan las células que están dañadas, y todas esas sustancias van a caerle a esos tejidos que están dañados. Pero siempre ocurre de una forma diferente. Esa es la razón, la base, por la cual una persona aparentemente más débil puede pasarla bien, y una persona vigorosa, fuerte, saludable, la puede pasar muy mal. Esa puede ser una de las causas por las que los niños y jóvenes que han sido afectados por el chikungunya, de manera general, la gran mayoría lo pasa de una forma. Aquí hay un detalle, los mucho niños mejor. muy pequeños son los que más se complican, porque su sistema inmunológico es muy inmaduro. Te hablo de niños pequeños por debajo de 1 año, incluso recién nacidos. Se complican con mucha frecuencia. Igual que los ancianos, que tienen muchas enfermedades colaterales, diabetes, cardiopatía, sobre todo las personas que tienen problemas artrósicos, que tienen artritis crónicas anteriores, esas personas lo sufren muy mal porque ya hay un terreno que está dañado previamente y eso se suma a la enfermedad. Así mismo. Esa es la razón. Sí. Doctor, vamos ahora a un punto clave en el tratamiento del chikungunya y es precisamente los medicamentos. ¿De qué manera tratarlo? ¿Qué medicamentos debemos consumir en cada una de las etapas de este virus? Lo primero que es bueno dejar claro para los televidentes es que no deben automedicarse. O sea, la persona que se ha afectado de esta enfermedad no debe por su cuenta, ni por la recomendación de alguien que no sea facultativo, tomar lo que le digan, lo que aparezca. No debe ser eso así. ¿Por qué no debe ser así? En primer lugar, no existe ningún medicamento que cure la infección viral. O sea, no existe ningún antiviral, como sí existen en otras enfermedades, por ejemplo, como la influenza, que hay antivirales específicos que matan el virus. No existe. O sea que en el chikungunya no hay ningún antiviral específico que destruya el virus. Y lo otro es que ningún medicamento que se use en esta enfermedad genera curación, genera destrucción del virus. Son medicamentos sintomáticos. ¿Qué sucede? Que en la etapa aguda, que es donde más fiebre hay, donde hay muchos dolores, dolor de cabeza, dolor en los músculos, en esta etapa, estos primeros 10 días generalmente, aunque puede ser un poquito más, el chikungunya puede confundirse con otras arbovirosis, como por ejemplo el dengue, que es una arbovirosis pero que tiene otras implicaciones. Y por tanto, en esa etapa no se pueden usar antiinflamatorios no esteroideos porque potencian sangramientos y no deben usarse en esos primeros días. ¿Qué se utiliza para aliviar el dolor y la fiebre? En los primeros 10 días de la enfermedad, el paracetamol o acetaminofén o Tylenol, que es lo mismo, en tabletas de 500 miligramos, y la dipirona o duralgina, o metamisol, que también es su nombre, que pueden aliviar el dolor y la fiebre sin causar ningún problema, aunque sea dengue. Y es bueno señalar también, porque ocurre muchas veces, que hay pacientes que coinciden los dos virus y pueden tener un cuadro viral mixto de dengue y chikungunya, lo cual es bastante peligroso y es una de las razones por las cuales se complica mucha gente, pero puede pasar. Por tanto, en esos primeros 10 días, paracetamol o dipirona. Son los medicamentos, pero aparte de los medicamentos es importantísimo el reposo, es importantísimo la hidratación, tomar agua aunque no haya sed, varias veces al día. Es importantísimo una dieta saludable, evitar los alimentos artificiales, polvos, cajas, jugos, lata, todos esos alimentos hay que evitarlos, tratar de ser lo más natural posible, frutas, verduras, proteínas, para sostener el sistema inmune. Eso ayuda muchísimo. Y también hay suplementos que se usan, que no son curativos, pero que ayudan al sistema inmune a defenderse, o sea, a defender al organismo. Las vitaminas, la cúrcuma, el jengibre, el omega 3, son medicamentos, suplementos que ayudan al sistema inmune, el zinc, el magnesio. Pero te recalco, Yaima, ninguna de estas vitaminas
cura el chikungunya. Ninguno de estos suplementos ayudan a que el organismo tome las riendas del proceso. Ahora, doctor, pasaron esos primeros 10 días, ya esos pacientes han transitado por esa fase de la fiebre, el malestar, después van quedando los dolores en las articulaciones que muchas personas refieren que siguen con dolores intensos, otros un poquito menos, pero se va alargando. Y entonces las personas acuden a otro tipo de medicamentos. Ya estamos hablando de otra fase de la enfermedad. Aquí, ¿qué medicamentos se recomiendan? En la fase subaguda, que se puede extender varios meses, se dice en algunos textos que después de los 3 meses es que se habla de una tendencia a la cronicidad. No hay seguridad. Usted puede estar 10 meses y al hacer el 11º mes empieza a mejorar. O sea, no es una obligatoriedad que después del 3er mes ya las personas se van a quedar con dolores para toda la vida. Eso no es así. Los casos crónicos de chikungunya que se ven son la minoría. Es la llamada artritis crónica post-chikungunya, que se parece mucho a la artritis reumatoidea. Es un proceso aparte, es excepcional, no es la regla. Ahora bien, cuando ya las personas llevan mucho tiempo con los dolores, aparecen otras cosas que se pueden hacer para tratar de eliminar el dolor, la inflamación, la impotencia funcional. Y aquí aparecen unos medicamentos que se llaman los esteroides. Los esteroides o esteroides sintéticos, son medicamentos artificiales, pero que emulan las funciones de hormonas naturales del organismo que impactan en muchas cuestiones del metabolismo. Los esteroides son medicamentos delicados, no se deben usar sin prescripción médica, no se deben usar porque alguien te diga tómatelo un mes, tómatelo 3 meses, tómatelo 3 días, tómate tal dosis más cual dosis. Los esteroides no curan el chikungunya. Los esteroides son medicamentos antiinflamatorios un poco más eficientes que los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, naproxeno. O sea, son un poco más eficientes en la eliminación de la inflamación y del dolor que esta inflamación causa. Pero no son medicamentos inocuos, pueden traer problemas serios. Descompensan a los diabéticos, descompensan a los hipertensos. Las personas con padecimientos óseos, sobre todo mayores de 65 años, se pueden afectar con el uso prolongado de esteroides porque incrementan la osteoporosis y las fracturas. Y también son irritantes para el estómago, o sea, las personas pueden tener gastroenteritis por el uso de los esteroides. Y obviamente el problema mayor del esteroide es que nunca, bajo ningún concepto, se puede utilizar en la fase aguda de la enfermedad. En los primeros 10 días cuando hay fiebre, el esteroide puede ser devastador para el organismo. O sea, que el esteroide, cuando se puede usar bajo la prescripción del médico, es cuando esa persona lleva 3 semanas o más con los cuadros molestos de dolor, que se pueden hacer ciclos cortos con esteroides. Lo mismo prednisona que dexametasona, cuando no hay contraindicaciones, cuando no hay hipertensión, cuando no hay diabetes, cuando no hay gastropatías importantes, se pueden hacer ciclos cortos con 10 miligramos, 20 miligramos, en dosis matutinas, solamente una dosis. He visto algunas veces que se lo prescriben a los pacientes por la mañana y por la noche. El esteroide se toma mejor en una sola dosis en la mañana, 10 o 20 miligramos, durante 7 a 10 días. Hasta ahí. Muchas personas sienten una mejoría increíble, se creen que están bien, y cuando pasan 2 o 3 días que terminaron el ciclo, retorna la inflamación, retornan los dolores, porque precisamente eso es así. El esteroide actúa mientras está funcionando. Eso es algo importante, porque a veces la familia pues comienza a consumir estos medicamentos y muchas veces sin prescripción médica, que es muy peligroso, porque son medicamentos, como bien usted decía, que hay que tratarlos con muchísimo cuidado, porque aunque pueden beneficiarnos en algunos aspectos, pueden tener graves consecuencias si no se consumen de manera correcta. Yaima, me han preguntado muchos pacientes, incluso en las redes, que después del esteroide, ¿qué? O sea, se tiene la idea de que el esteroide es el final de lo que podemos hacer. Esto realmente no es así. Lo que sucede es que cuando ya se trata de un caso con cronicidad,
muy intenso y que los esteroides no han resultado, ya entran otros medicamentos que solo lo indican los reumatólogos, como son los inmunosupresores y antiinflamatorios propios para tratar la artritis reumatoide. Son también medicamentos efectivos, pero también con muchos efectos adversos. O sea, eso está indicado en esos casos de larga data, que tienen muchos síntomas y que ya los tratamientos esteroideos no le han hecho nada prácticamente. Y también se usa mucha fisioterapia ya en esta fase crónica, que te repito, todos los pacientes que tienen chikungunya no están condenados a la cronicidad. O sea, muchas personas pasan 2, 3 meses, ya creen que ya no se les va a quitar, y un buen día por la mañana, cuando ya están entrando en el 4 o 5º mes, terminan los síntomas. Precisamente, ¿cuánto tiempo pueden durar estos síntomas de dolor? Nadie lo sabe. O sea, a usted le puede durar una semana y a su esposo le puede durar 4 o 5 meses. No se puede hacer nada para cambiar eso. Eso es el mismo sistema inmune. Como usted se ha cuidado desde el primer día, las personas que no se cuidan desde el primer día son las que tienen más probabilidades de tener una evolución larga y más difícil. Si usted reposa desde el primer día, se hidrata, hace la dieta como es debido y toma las cosas a su momento, tiene más probabilidades de tener una evolución más corta. Doctor, el tiempo siempre atenta contra nosotros, un tema que la familia agradece y que tiene muchísimas aristas, pero desde su experiencia, ¿cree usted que el chikungunya durará por mucho tiempo? Bueno, en medicina y en epidemiología existe una cosa, en las enfermedades infecciosas, un parámetro, que cuando en un determinado lugar una enfermedad infecciosa que genera inmunidad permanente afecta a muchas personas, llega un momento en que los pacientes susceptibles que no se han enfermado son la minoría. Cuando eso sucede, estamos frente a lo que se llama en la literatura la inmunidad de rebaño. O sea, prácticamente todo el mundo se enfermó y no se puede volver a enfermar, y automáticamente en ese entorno la transmisión de la enfermedad comienza a bajar de una manera progresiva, hasta que se extingue la enfermedad. No porque se curaron milagrosamente, sino porque ya no hay susceptibles y los que ya la padecieron no la vuelven a padecer. Eso ocurre muy a menudo en muchas enfermedades infecciosas y es lo que va a pasar. Según lo que he leído en muchísimos lugares, se espera que para febrero o marzo ya estemos aquí en una franca inmunidad de rebaño y ya los casos sean puntuales, ocasionales, y eso empiece a desaparecer. O sea, mientras más gente se enferme, más rápido se inmuniza la comunidad. Buena noticia entonces, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a costa de sacrificio, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde y por supuesto, algo que la familia agradece muchísimo. Un placer, las puertas de nuestra revista siempre abiertas para usted. Nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana, como siempre, con propuestas de interés para toda la familia. Tengan una linda tarde.